Ahí escuchábamos entonces este informe que nos da paso a ese primer tema que vamos a conversar con Santiago Martínez y con nuestros invitados del día de hoy y que tiene que ver con ese punto que tocamos al inicio del programa, el punto y el tema del salario. Es un tema realmente delicado en función de lo que está sucediendo en Venezuela en este momento, ¿no? Y sobre todo, digamos, como lo explicaba Santiago, que no se dio ese aumento esperado o como se tenía programado hace algunos años, que era el del 1 de mayo, y digamos, el gobierno lo que hace es presentar una serie de bonificaciones que, por un lado, no necesariamente suplen las necesidades que se tiene actualmente para tener una mayor capacidad adquisitiva de cuenta de, digamos, de las mismas inflación que hemos contado aquí en varias ocasiones en Venezuela, sino que también no cubren otros temas, por ejemplo, como las vacaciones, como el pago de primas, como el pago de otras bonificaciones que sí tendrían un aumento significativo si el aumento se hiciera sobre la base principal del salario mínimo allí en Venezuela, y pues que hace cambiar, llegar a otras estrategias económicas, a lo que hemos contado aquí, de lo que tiene que hacer la gente en el día a día o los pequeños comercios precisamente para seguir subsistiendo con estas cifras de inflación, Santi. Sí, pero ya tenemos allí, Valentina, conectado a nuestro Sí. primer invitado. Él se llama José Elías Torres, es el secretario de la CTV, la Central de Trabajadores de Venezuela, para que nos cuente primero, señor Torres, primero bienvenido a Venezuela al día. ¿Qué esperaban ustedes este 1 de mayo y cómo reciben este ajuste en la bonificación y no en el salario mínimo de los trabajadores? Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por darnos la oportunidad, pues, de expresarnos en esta oportunidad en caso de un punto tan delicado y bastante difícil, porque se ha venido ventilando en Venezuela en los últimos años. Brevemente puedo decirte que esto viene producto de un análisis que se hizo el año pasado y una vez que se aprobó la metodología para el establecimiento de un salario mínimo que establece el convenio 26 de la OIT con la presencia misma de la OIT y la asistencia técnica de ellos, donde en forma tripartita, empresarios, gobierno y trabajadores, logramos después de varios meses de discusión, lograr esta metodología, dejando claro de que hay que explicarle a la gente, a los trabajadores, para no crear falsas expectativas, que la OIT no viene a decretar aumento de salario en ningún país del mundo, lo que viene a darle las herramientas técnicas para, en este caso como eso, para saber cuál es la mejor y de acuerdo a la economía del país, entonces ponerse de acuerdo en base a esa situación económica del país para establecer un salario mínimo más o menos cónsono con la realidad de los trabajadores. Y en este caso, después de varios meses de análisis, después de haberse aprobado en forma unánime por los tres actores la metodología, la cuestión de la aplicación que tendría que ser en enero, según lo que establece la misma ley orgánica del trabajo, era eso, hablar del monto en base a los indicadores. Nosotros, como analizando y siendo responsables, revisamos los indicadores y los mismos indicadores que en la mayoría nos los dio el mismo gobierno. Con esos indicadores entonces decidimos de que creíamos que era sostenible, era para arrancar en la recuperación de salario y recuperar el valor de trabajo. Consideramos que $200 era una cantidad buena para iniciar un proceso de esta recuperación y unas políticas reales de lo que es el salario. Y propusimos los $200. Así lo hicimos en el mes de agosto del año pasado, lo ratificamos este año porque no había ninguna variante y tomando en consideración también lo que el gobierno ha venido diciendo, que ha venido una mejora de la economía desde el año 2021 y en una forma paulatina ha venido manejándose los indicadores, tanto en la cuestión de la recaudación fiscal, que se duplicó, tanto en la recaudación de los ingresos que pueden haber por el arco minero, otros ingresos, y sobre todo la renta petrolera, que cuando iniciamos esta discusión hace 2 años estaba la producción de barril de petróleo en 700, 600 mil barriles diarios, y hoy el mismo gobierno manifestó en enero pues que ya habían logrado la meta de 1.030.000 barriles. Eso nos indicaba de que estábamos en lo correcto cuando planteamos ese monto, porque venía un crecimiento total. Hubieron otro planteamiento del sector empleador, los empresarios hicieron un monto que ellos estaban de acuerdo por la misma dificultad de la economía de hacer un aumento, porque había coincidencia en los tres sectores de que había que mejorar los ingresos y los salarios de los trabajadores. Y propuso pues que ellos podrían aportar X cantidad, pero que fuera únicamente a ingreso, a nada que tuviera que ver con salario, porque debo recordarles que a nivel internacional y aquí sobre todo, salario significa el patrimonio de los trabajadores. Con lo que reciben los trabajadores por salario es que se calculan las prestaciones sociales, que se calculan las vacaciones, las utilidades, las cajas de ahorro, e inclusive son lo que se toman como indicadores para fijarle la pensión de jubilación cuando le corresponde jubilarse el trabajador. En cambio, las
bonificaciones, llámese integral, llámese como se llame, no cumplen esa función, sino cumplen una necesidad aparentemente en el momento, en una emergencia de ingreso y de la situación de la alta inflación que estamos viviendo y también la devaluación. Por eso es que nosotros dejamos claro de que hemos venido discutiendo en esa comisión tripartita el salario, no bonificaciones. Sin embargo, si hay bonificaciones, bienvenida sea, porque siempre las bonificaciones para nosotros serán un complemento del salario para que eso completen la parte que muchas veces el salario no cubre en total. Ese es el planteamiento nuestro y el que vamos a seguir reincidiendo porque no hubo respuesta a la solicitud de salario. Fue una propuesta de aumentar los bonos para cubrir alguna necesidad y que tampoco es suficiente para cubrir plenamente las necesidades reales de los trabajadores, los jubilados, los pensionados y pare de contar. José Elías, después de esto que ha sucedido y que, digamos, nos muestra entonces las intenciones por un lado y por el otro y nos deja claro el sistema de aumento, ¿ustedes creen que haya pronto esperanza de que esto mejore o creen que con esta decisión el tema va a continuar así un tiempo más? Bueno, se oye con eco, pero creo entenderte lo que me dijiste, si esto mejora y cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir. Bueno, nosotros como organización sindical, quizá la más 89 años tenemos nosotros, cumplimos este año de fundada y hemos pasado por diferentes vicisitudes, de gobierno democrático, gobierno menos democrático, otro con posiciones autoritarias, en fin, y siempre hemos mantenido nuestra posición y últimamente, en los últimos años, desde que a mí me ha tocado la responsabilidad de gerenciar la organización, la central, hemos decidido utilizar la política plenamente, tanta calle como sea necesaria dentro del marco que diga la Constitución, como tantos diálogos como sea indispensable. Y así lo hemos venido cumpliendo, porque creemos que no vamos a llegar a nada con la violencia, sino con la presión que hagamos de la calle y la fuerza que podamos demostrar en un momento dado con los trabajadores respaldándonos. Y por los momentos, esta situación que se nos ha planteado desde ayer para hoy, o sea, desde antier, porque fue el día 30 que se anunció esto en la noche, se esperaba que lo iba a hacer el primero, él no lo hizo, pero esto no reúne ni satisface. Eso tuvo un rechazo total a nivel nacional, lo puedo decir, ¿no? Inclusive de sectores que están afín al gobierno, que tienen todos sus derechos, pues un poco molestos por la misma situación. Entonces nosotros creemos que vamos a persistir, vamos a seguir insistiendo y creemos que la perseverancia que hagamos y sigamos discutiendo, pero no tenemos otra vía de seguir persiguiendo, seguir presionando, buscar la manera de que haya una revisión, porque tarde o temprano va a tener que hacerse justicia para los trabajadores y los empleadores deben entender de que no es solamente los números, el tecnicismo que quieren utilizar en esto. Se dice que hay los números exactos, pero resulta que eso no se refleja, que ahí subió la economía, pero eso no se refleja ni en la mesa ni en la nevera de los trabajadores, ni mucho menos en la medicina de los jubilados y pensionados. Entonces nosotros insistimos que más allá del tecnicismo, porque haya unas medidas que las rechazamos también, de sanciones o algo por el estilo, porque eso afecta a la economía y afecta al ingreso para llevar a los trabajadores, aunque nosotros estamos también de acuerdo que eso no hace daño, pues aquí se plantea la parte humanitaria, que esto toca el corazón y ve la necesidad angustiosa que están pasando los trabajadores y los jubilados de este país. Sí, José Elías, en medio de eso, digamos, de esa tarea que ustedes dicen de mantener la búsqueda del diálogo y persistir en mostrar que se necesitan hacer más cambios en este tema del modelo salarial, hablemos de qué han tenido que hacer los trabajadores a lo largo de estos años cuando no se ha aumentado la base del salario y llegan estos bonos. ¿Cómo están llegando estos bonos? ¿A quiénes les llegan? Hablemos, digamos, de esa realidad, como tú lo explicabas, en la mesa y en la nevera de los venezolanos con estas condiciones económicas que no han cambiado y los ajustes o los anuncios que se hacen pueden ser muy bonitos en el discurso, pero en la realidad no se aplican lo suficiente. Sí, le vuelvo a entender bastante, hay como otro micrófono, ahí se oye doble voz, ¿no? Y no le entiendo muy bien. Creo que eso, de que nosotros vamos a seguir en la insistencia, eso no es lo que aspiraban los trabajadores. Entendemos que hay una situación crítica, pero hay un planteamiento en la mesa. Vamos a insistir porque el aumento de salario, el petitorio no muere el 1 de mayo. El 1 de mayo es una fecha internacional para expresar el malestar que tengamos o la satisfacción que tengamos con algún gobierno que sea sensible con las clases sociales, trabajadores en este caso, y con su pueblo. Nosotros en este momento hay un rechazo total, inclusive a ese planteamiento, porque creemos que no cubre las necesidades, exhortamos que sea revisable, pero vamos a seguir insistiendo en lo de salario porque creemos que no hemos tenido respuesta directamente al salario. Y mientras eso sea así, vamos a seguir conversando sobre él y ya veremos las próximas reuniones que haremos en los próximos días. Apenas tenemos un día de ayer de donde se anunció eso prácticamente y bueno, y haremos una
un planteamiento, si se quiere, oficial. Yo le estoy planteando es la reacción que hemos tenido por las conversaciones directas con los diferentes compañeros, pero institucionalmente deberemos reunirnos lunes o martes y después hablar con los otros sectores sindicales que están en la misma dirección de pacíficamente seguir insistiendo en el salario. No estamos satisfechos, eso lo debemos decir, pero tendremos que seguir con las vías constitucionales para seguir presionando para lograr el objetivo de los trabajadores. José Elías Torres, ya en un momento vamos a retomar la comunicación entonces con el secretario de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en medio de esta discusión que tenemos sobre el aumento salarial, sobre lo que sucedió, sobre que el aumento llegó en principio solo en el bono y no en el salario. En un momento vamos a retomar la comunicación con José Elías. Y preguntarle, Octavio, tú sí me escuchas bien a mí, ¿no? Sí. Ok, ¿Y tú a mí? No. Pero en principio sí preguntarle a él, porque el gobierno insiste en que aumentó el ingreso mínimo de los trabajadores y habla incluso de un monto de $160. Entonces preguntarle al señor Torres a quiénes les llega ese ingreso mínimo de $160, a cuántos trabajadores, si a todos los trabajadores públicos y privados, aunque igual esté por debajo de la canasta alimentaria que hemos hablado aquí, que está alrededor de los $500. Bueno, también saber si realmente es un mínimo. Hemos escuchado también que en la empresa privada está alrededor de los $200 el ingreso promedio, pero preguntarle exactamente estos $160 que habla el gobierno, a cuántas personas realmente les llega, ¿no? Sí, es realidad, digamos, ¿qué tanto aplican la realidad, digamos, del día a día de los venezolanos este tipo de anuncios? Como tú lo decías, pues llega solamente una parte de los trabajadores que están en el sistema público, que no representa una gran mayoría como tal de todo el sistema económico del país, y sobre todo que se van, digamos, como acumulando el tiempo, en este caso desde el atraso de los salarios en Venezuela frente a los que se tienen en promedio en la región latinoamericana o la que establecen las autoridades internacionales en cuanto a la regulación del trabajo, y que se suma entonces también a las grandes cifras de inflación y la disminuir esa capacidad adquisitiva en cuanto a los venezolanos de la canasta básica familiar, de los servicios esenciales, y que son temas que ya hemos hablado aquí, Santi, constantemente, de que cada vez las decisiones que se toman parece estar yéndose hacia atrás, ni siquiera manteniéndose en esa situación, sino yéndose hacia atrás frente a la situación económica de las familias. Y una vez más tiene que ver precisamente con este tema de la migración, que vemos que se está repitiendo de una manera diferente, pero se sigue repitiendo hacia otras zonas de la región latinoamericana, Santi. Sí, Valentina, básicamente, y pues es la protesta que ellos tienen, pues que es un tema de bono y no un tema de salario. Mientras sea bonificación, pues si realmente, obviamente ayuda en el momento, porque si al final es ese ingreso un poco más vía bono, pues resuelve el presente, pero cuando este trabajador se jubila, cuando este trabajador pide unas vacaciones, cuando pide unas prestaciones, pues obviamente está calculado en base al mínimo, que al día de hoy, te repito, como lo decían los titulares, es de $1,48. Si yo agarro los 130 bolívares y quiero ir al mercado oficial a comprar dólares, pues solo me puedes vender 1,48, y ese es el ingreso, el salario mínimo real de los trabajadores, es 1,48, y ese es el reclamo que insiste. Además, él nos contaba que había habido reuniones, lo que llaman reunión tripartita, que es gobierno, empresas y trabajadores, y habían acordado, pensaba él, que había un preacuerdo para que por lo menos fuese $200 el ingreso mínimo, pero eso no ha podido darse. Ellos esperaban que con la mejora que hubo el año pasado, y ciertamente lo comentamos también al principio de semana, que hubo una mejora del menos 50% en el ingreso promedio de los trabajadores, pero pues al final no hubo ese ajuste. Al final hubo un ajuste de subir de $90 a 120 el bono que llaman bono de guerra o de salarial, y quedó en 160 de este ingreso, que suma también una alimentación. Santiago, en principio, ¿cómo es la explicación real de estos bonos? ¿Cada cuánto, digamos, el venezolano común puede recibir este tipo de bonos? ¿Estos bonos luego alteran, digamos, el tema salarial? ¿Forman parte de su liquidación, de sus vacaciones, o simplemente están por fuera? Es decir, que al final no conviene para luego recibir otro tipo de bonificaciones. ¿Cómo es el tema del bono en el día a día del venezolano? Bueno, es lo que llaman, Octavio, el sistema Patria, que es el sistema, es una plataforma que el gobierno tiene, donde pues, se inscriben los empleados públicos sobre todo, e incluso también hay pensionados, ya por un tema de edad,
que pueden inscribirse allí y reciben un bono a través de la plataforma e inmediatamente cuando lo tienen allí reflejado en la plataforma, lo que llaman la wallet o esa billetera digital que está allí, pues lo mandan directamente a su cuenta bancaria e inmediatamente, disculpa Octavio, pues usan el dinero. Los empleados públicos lo reciben por allí y bueno, cada empleado público recibirá su salario de acuerdo al escalafón que está y el ministerio o el instituto que tenga. Pero realmente lo que entendemos es que esta bonificación es como el grueso de su salario. Y ojo, es importante destacar, Octavio, esto también pasa en la empresa privada. O sea, no creamos que es solamente un tema del sector público o del gobierno. En la empresa privada, la mayoría de los trabajadores tienen un salario base, por así llamarlo, quizás no es mínimo, pero un salario base, que pueden ser 50, 60 dólares probablemente, y luego una vez al mes reciben un bono muy superior a ese salario base, que es lo que realmente es el ingreso más fuerte, por de alguna manera, lo reciben una vez al mes y es con lo que pues realmente viven o cubren necesidades y gastos, pero este es un bono que en algunos casos puede ser mensual, en algunos casos quincenal, pero está muy por encima del salario. ¿Qué ocurre al final del año o al final del día? Cuando este trabajador se retira o este trabajador pide unas vacaciones o pide prestaciones, todo es en base al salario básico o al salario que está en el contrato que firma, tanto el privado como el público. Las bonificaciones no entran dentro de estas prestaciones al final de mes, al final de año, y es lo que siempre han reclamado la Confederación de Trabajadores de Venezuela, las distintas federaciones, y lo que estábamos allí. Pues obviamente resuelve el tema de ingreso en el presente, a mayo 2025, podemos decir, pero cuando el trabajador se retira, pues simplemente todo eso que ingresó vía bono no entra en la prestación final. Está con nosotros de nuevo José Elías Torres, secretario de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. José, sí, retomo la pregunta, Octavio. Sí, sí. Que ya te escucho perfectamente. Señor Torres, le quería preguntar, estos 160 dólares que dice el gobierno reciben los trabajadores, ¿quiénes los reciben? Repíteme la pregunta porque el otro amigo se le oye perfectamente, así se te oye con eco. Octavio, ¿puedes hacer la pregunta? A ver, ¿quién recibe, Santi, preguntabas quién recibe los sueldos, ¿cierto? Sí, ¿quién recibe ese bono? ¿Quién recibe los bonos, señor José? Sí, bueno, eso es un planteamiento que no es uniforme, no son el 100% de los trabajadores del sector público, y resulta que lo reciben en la siguiente forma. El trabajador activo recibe o recibía, porque ahora está incrementado ingreso, no salario, de 90 que se denominaba el bono de guerra, 40 que era alimentación, se llegó a 130 y ahora aumentan a 120 en forma general, más los 40 de alimentación. O sea, supuestamente hay 160 de ingresos que únicamente va a las prestaciones, al núcleo familiar, son $1.5, que son los 130 bolívares que están claros ese aumento desde marzo del 2022. O sea que ahí las prestaciones sociales para las cuestiones de el núcleo familiar, las utilidades, las vacaciones, ahí no entran en cuenta, porque esos 160, esos se van en los gastos diarios del trabajador, cuando tenemos una inflación que ya va de 3 dígitos. Lograron llevarla a 2 dígitos el año pasado y este año va proyectándose para 3 dígitos y ya está sobre 3 dígitos. Y una inflación, una paridad cambiaria que, bueno, se ha cuatruplicado al precio que estaba hace un año al momento. Nosotros en este momento el temor que tenemos es que de seguir esto y no se mueva el salario mínimo, óigase bien, salario, que está en 1.5, en 3-4 meses de seguir viendo esa devaluación, va a desaparecer lo que es el salario mínimo. Entonces un trabajador que tenga 30 años o 20 años trabajando, cuando vaya a cobrar no tiene nada porque se lo van a sacar en función del salario mínimo. No va a tener nada. Esa es una de las cosas que estamos revisando y que por eso te dije la semana que viene iremos a revisar todo esto para hacer un replanteamiento urgente en relación con esto. Pero por otro lado, nosotros debemos dar claro, eso lo reciben los trabajadores que están activos. Los trabajadores que están jubilados reciben solamente $90 adicional a su pensión de jubilación.
que en su mayoría son 130 bolívares, $1.50. Y los compañeros que son pensionados, aquellos que cobran por el Seguro Social después de 30 años de servicio, le subió de 43, le subió a $50 el bono que le dan. Bueno, ahí en verdad que no podemos alegar de que las prestaciones sociales, porque ni los pensionados ni los jubilados ya tienen prestaciones sociales, son los activos que están cubriendo esa calamidad. Y me refiero ahora porque creo haber entendido sobre el sector privado. Los 2 millones casi de trabajadores que en el sector privado, claro que están sujetos a lo que el patrón privado le da, pero el patrón privado, aprovechándose de esta situación, entonces es cierto que pagan un poco más. Dicen que ellos tienen un promedio de 100 a $200 mensuales, pero resulta que 50 o $60 es lo que puede haber para salario en muchos de los casos, no en todo. Y el resto también utiliza la política de bonificación como lo hace el gobierno. Entonces, el beneficio no es mucho, pero resulta de que también más del 60-70% de que lo que ganan los trabajadores del sector privado es bonificación, es ingreso, no va a salario. Bueno, ahí estaba con nosotros José Elías Torres, secretario de la CTV, al que despedimos. Le agradecemos mucho la posibilidad de haber conversado con él y tenemos, digamos, el tema más claro también en función de lo que está sucediendo alrededor de los sueldos. Así que despedimos a José Elías Torres. Ya en un momento nos vamos a comunicar con más invitados. También aquí hay un detalle, Valentina y Santiago, que tiene que ver con que a pesar de que haya esos aumentos y esos bonos, Sí. por ejemplo, un detalle que no puede pasar por debajo de la mesa, y es que las personas que viven en el extranjero, las personas que decidieron irse a vivir al extranjero, no reciben esos bonos. Claro que sí. Entonces, y también cambia ahí un poco, también hay un cambio. Uno de los temas que se han dado es que durante mucho tiempo, teniendo en cuenta pues, la presencia de las dos monedas en Venezuela, cambió la forma de pago a sus trabajadores. Antes se hacía a través de divisas, pero Santi nos puede ampliar un poco más y tiene que ver con que ya en los últimos años se ha revertido la situación a pagar nuevamente en bolívares, teniendo en cuenta precisamente como los cambios en la dinámica monetaria que se han dado en el interior de Venezuela. No, sí, mayormente, Valentina, los ingresos de los trabajadores son en bolívares. El salario que paga la empresa privada o obviamente el gobierno es en bolívares. A la tasa del mercado, por supuesto que sí, a la tasa que da el Banco Central de Venezuela, pero en bolívares. El tema es que en estas últimas semanas, aunque se ha recortado un poco estos últimos días, cuando hay mucha brecha cambiaria entre el oficial y el llamado mercado negro, mercado paralelo, pues ahí hay mucha dificultad, porque por ejemplo el año pasado o hace un año, cuando estaban pegadas las dos tasas, cerquitas las dos tasas, algo así de 3, 4 puntos, pues no había mayor problema en recibir bolívares, porque pues si querías comprar dólares, pues era muy poca la diferencia. El tema es que ahora, con esta brecha cambiaria, que te repito, se ha recortado un poco, pero sigue siendo igual importante, por alrededor de 20%, 20 puntos porcentuales, ese salario que recibes en bolívares, y además como también se va ajustando diariamente la tasa, pues tú recibes hoy, en este ejemplo, ¿no?, una bonificación de $100. Esos $100 son hoy $100, pero dentro de 10 días, si aún mantienes dinero en tu cuenta bancaria en bolívares, ya, capaz no son 100, pueden ser 96, 95 menos. Entonces el tema es que se va devaluando muy rápido lo que recibes. Ciertamente el día que lo recibes al precio full, por llamarlo de alguna manera para que nos entiendan, pero a medida que pasan los días, eso va cayendo muy rápido. Sí, claro. Y digamos ahí el gobierno evalúa sus estrategias porque como bien explicaba Santi, digamos el punto crítico de todo esto es que además ese bono no entra luego en las bonificaciones, igual a la redundancia, que emite su salario normal. Es decir, que esas personas que reciben el bono, al final ese bono, por más de que lo reciban en su momento, termina siendo fantasma, no cuenta para muchas de las más cosas que en un país normal o en un país en una situación económica normal, para ser más claro, tendría un aporte a su salario, tendría un aporte incluso al pago de impuestos, tendría un aporte a las deducciones, y eso al final hace que sea, digamos, una ayuda de un momento para otro, sobre todo por la devaluación de la moneda, que hace que no sea siempre fijo lo que recibes, y al final, a menos de lo que lo gastes en el momento en que lo recibes, no termina tampoco convirtiéndose en un ahorro. Entonces la distracción salarial termina siendo prácticamente un golpe constante, ¿no? Sí, no, el ahorro está, Octavio, en tener dólares, obviamente. No sé si me escuchas bien. Sí. Sí, el ahorro está en tener dólares, obviamente, en respaldar, lo que llaman el respaldo monetario.
pero cuando tú vas con estos bolívares que te pagan a la tasa oficial, a intentar comprar en el mercado real, por llamarlo de alguna manera, pues obviamente consigues con tasas superiores a la tasa del Banco Central. Probablemente no tiene que ser la tasa de llamado paralelo, por llamarlo de alguna manera, completamente la tasa, pero puede ser una tasa promedio, ¿no? Promedio de mercado, que llaman. Sí, Santi, hablando de eso, digamos, de este reclamo de los trabajadores, tú ya mencionabas algunos, digamos, de los casos de las protestas que se dieron recientemente allí en Caracas, pero se esperan más movilizaciones, es decir, por parte, digamos, de las centrales obreras, de los sindicatos, se esperan nuevas movilizaciones precisamente reclamando que haya una nivelación mucho más justa en los ingresos que reciben los trabajadores allí en el país. Bueno, él anunciaba el señor de la CTV que podrían venir más protestas, pero realmente, pues, si te soy sincero, Valentina, ha sido muy pocas las protestas a nivel de salario que se han visto en los últimos meses o en los últimos años. Obviamente, 1 de mayo es tradicional que haya protestas y reclamos o pedidos de un mejor salario, pero realmente no es una constante. Ocurre por ser 1 de mayo, pero el resto del año no suele verse. Las personas suelen resolver de otra manera, con otro trabajo o de alguna otra forma, pues tener otro ingreso, quizás una ayuda desde el exterior, pero realmente que haya un reclamo constante de salario no lo hay. Correcto, vamos a seguir.